En las últimas horas se confirmó un ataque que alteró de forma significativa el equilibrio operativo en el frente oriental. Un convoy ruso que transportaba obuses autopropulsados PLZ-05 de fabricación china avanzaba bajo fuerte protección en dirección al eje de Kharkiv, en un movimiento considerado por los analistas como un refuerzo estratégico destinado a incrementar la capacidad artillera en ese sector. Según las estimaciones iniciales, la llegada de estos sistemas habría supuesto un aumento inmediato de la potencia de fuego rusa y un impacto directo en las proyecciones de bajas sobre las fuerzas ucranianas. El traslado, valorado en más de $200 millones, se producía en un contexto marcado por negociaciones fallidas. 2 semanas antes del ataque, circuló por canales discretos una propuesta de alto el fuego limitado con el objetivo de reducir la presión artillera en el eje Kharkiv, pero Vladimir Putin rechazó cualquier concesión. Para Kiev, la consecuencia fue clara. Si el convoy alcanzaba la línea de contacto, la densidad de fuego en el frente se incrementaría de manera sustancial durante las siguientes semanas. El convoy había sido detectado inicialmente durante operaciones de descarga nocturna en un muelle militar restringido cerca de Vladivostok, observadas por satélites comerciales de Maxar Technologies. Las imágenes revelaron patrones térmicos y contenedores con marcas militares chinas que indicaban un envío no rutinario. Posteriores análisis confirmaron que se trataba del primer lote de un acuerdo de armamento estimado en $4.100 millones, compuesto inicialmente por 22 sistemas PLZ-05. Antes de que pudieran entrar en combate, el conjunto de la columna representaba ya más de $228 millones en material artillero. Una vez verificada la información satelital a las 4:09 de la madrugada, la red de seguimiento ucraniana se activó. Drones de merodeo de gran altitud comenzaron a sombrear el avance del convoy, transmitiendo datos en tiempo real mediante enlaces encriptados. Sistemas de inteligencia artificial procesaron miles de señales por hora, modelando rutas probables, intervalos de detención y patrones de comunicación de las unidades rusas. Esta combinación de vigilancia aérea, análisis algorítmico y proyección de trayectorias redujo la incertidumbre operativa y permitió preparar el momento exacto del ataque. El incidente, que comenzó como un traslado ordinario de equipamiento, derivó así en una operación de alto impacto estratégico. Para Ucrania, la decisión de impedir la llegada de esos sistemas no estuvo marcada por discursos ni gestos políticos, sino por cálculos estrictamente militares. El seguimiento concluyó, y a las 4:12 dio inicio la fase de ataque. Lo que ocurrió a continuación redefiniría la relación entre coste, capacidad y vulnerabilidad en el campo de batalla moderno. La fase central del ataque comenzó con el lanzamiento coordinado de 25 drones FPV desde una posición oculta a varios kilómetros de la ruta prevista del convoy. Cada unidad transportaba una carga conformada de precisión, pero el elemento decisivo fue su patrón de vuelo. En lugar de avanzar en formación, los drones ejecutaron un protocolo de dispersión que generó trayectorias irregulares, cambios constantes de altitud y variaciones continuas de vector. Esta maniobra, diseñada para saturar y confundir los algoritmos de detección rusos, permitió que la mayor parte del enjambre eludiera seguimiento del radar TOM-2, cuyos filtros descartaron los ecos fragmentados al situarse por debajo de su umbral de discriminación. Durante varios segundos, los sistemas defensivos rusos registraron un cielo aparentemente despejado. El convoy continuó su avance sin advertir que la invisibilidad momentánea de los drones se había convertido en un factor táctico crítico. No obstante, la respuesta rusa no se hizo esperar. Un dron de reconocimiento Orlan 10 que operaba en la zona detectó perturbaciones electromagnéticas anómalas. La alerta activó a las unidades de guerra electrónica que transmitieron datos a los equipos terrestres. Con un fusil antidrón LP de 801, un operador ruso logró neutralizar 6 de los FPV al interrumpir sus enlaces de control, provocando que perdieran estabilidad en pleno vuelo. La columna reaccionó de inmediato acelerando hasta unos 70 km/h
y reduciendo la distancia entre vehículos en un intento de abandonar el área de peligro. La visibilidad del ataque devolvió al convoy una capacidad parcial de maniobra, pero también abrió paso a una nueva fase del enfrentamiento, basada en la supremacía del espectro electromagnético. Ucrania no intentó contrarrestar las interferencias. En su lugar, activó una contramedida destinada a manipular las señales del Orlan 10. Tras captar la frecuencia de control del dron ruso, los operadores introdujeron microretardos en la retransmisión, generando datos contradictorios en los sistemas de navegación del aparato. El error acumulado provocó que el dron se desviara más de 4 kilómetros y perdiera estabilidad en apenas 11 segundos. Ese intervalo fue suficiente para que una munición merodeadora Switchblade 600 se elevara y fijara su sensor térmico sobre el Orlan 10. El impacto posterior eliminó el único sensor aéreo que Rusia tenía activo en ese sector, reduciendo significativamente su capacidad de detección. Minutos más tarde, a las 4:16, el mando ruso autorizó apoyo aéreo inmediato. Un helicóptero de ataque K-52 despegó desde una base avanzada con la orden directa de localizar y destruir la plataforma de control ucraniana. Sus sensores térmicos identificaron un vehículo M113 camuflado en el bosque y lanzaron un misil Vikr contra ese objetivo. Los sistemas de alerta ucranianos respondieron con rapidez. Una contramedida térmica generó una firma infrarroja superior a la del M113, desviando el misil. Aunque el helicóptero inició un segundo ciclo de ataque, la operación ya había preparado una respuesta adicional. A las 4:18, un dron FPV equipado con una carga EMP experimental se dirigió hacia el K-52. Clasificado como amenaza menor por los sensores rusos, el aparato pudo acercarse hasta unos 100 metros antes de activar el pulso electromagnético. El helicóptero perdió de inmediato sus sistemas de navegación, comunicaciones y control instrumental, lo que obligó a la tripulación a abandonar la zona sin capacidad operativa. Con las amenazas aéreas neutralizadas, a las 4:21, los operadores ucranianos autorizaron el ataque final sobre la columna. Los drones restantes descendieron en picada hacia los vehículos identificados previamente por sus emisiones térmicas. El primer impacto perforó el depósito de combustible del camión que encabezaba el convoy. La detonación posterior provocó un incendio de alta intensidad que superó los 1400 grados, desencadenando explosiones secundarias en los vehículos adyacentes. Las municiones almacenadas detonaron en cadena, anulando las maniobras de escape. En cuestión de minutos, 17 sistemas PL Z-05 quedaron reducidos a restos calcinados y 24 vehículos de transporte se transformaron en campos de escombros sobre el corredor forestal. Las pérdidas directas superaron los $215 millones, cifra que incluía material destruido, municiones y reservas de combustible. El ataque, ejecutado en menos de 5 minutos, provocó una disrupción inmediata en la capacidad artillera rusa y marcó un punto de inflexión en el desarrollo del enfrentamiento. Tras la destrucción del convoy, el impacto operacional se hizo evidente en varios niveles. Los análisis preliminares indicaron una reducción inmediata de la densidad artillera rusa en el sector, generando un déficit de fuego que se extendió durante aproximadamente 68 horas. En ese intervalo, los planes de bombardeo previstos por los mandos rusos quedaron suspendidos, obligando a posponer ataques coordinados sobre un área estimada en más de 150 kilómetros de frente. La interrupción no solo afectó al ritmo de las operaciones, sino también a la capacidad de Rusia para sostener una presión continua sobre las posiciones ucranianas. El coste económico amplificó las consecuencias. Cada obús PLZ-05 destruido requería más de $10 millones para su reposición, y los 17 sistemas perdidos generaron un gasto inmediato superior a los 185 millones. A estos añadieron las pérdidas de transporte, munición y combustible, superando en conjunto los $215 millones en daños directos. Sin embargo, las necesidades de reorganización logística elevaron la factura total. Las rutas de suministro debieron ser replanteadas, los convoyes reconfigurados y los procedimientos de escolta reforzados.
Los cálculos iniciales situaron el coste acumulado en cerca de 460 millones de dólares al integrar redepliegues, recalibraciones técnicas y nuevos requerimientos de personal y protección. Tras el ataque, los protocolos rusos de seguridad para convoyes sufrieron un incremento significativo. Se ampliaron las capas de reconocimiento, se densificó la cobertura de guerra electrónica y aumentó el número de escoltas aéreos asignados. Esas adaptaciones elevaron los costes de protección en más de un 200%. El efecto estructural fue aún mayor. Rusia se vio obligada a destinar más de 2.000 millones de dólares a inversiones continuas en capacidades antidrón, una cifra que reflejaba la necesidad de responder a amenazas de bajo coste, pero alta eficacia. El incidente también tuvo repercusiones psicológicas y doctrinales. Para los planificadores rusos, el ataque evidenció que sistemas relativamente económicos, como drones FPV, podían neutralizar plataformas cuyo valor multiplicaba varias veces el de sus atacantes. Este desequilibrio modificó cálculos de riesgo y previsiones de movimiento. Las velocidades de desplazamiento se redujeron, los márgenes de maniobra se estrecharon y las medidas de protección añadieron fricción operativa a cada traslado. La eficiencia logística, un elemento crucial en conflictos prolongados, disminuyó de manera palpable. En el plano estratégico, el episodio ilustró una tendencia creciente en la guerra contemporánea. La capacidad de los sistemas autónomos, la inteligencia artificial y la guerra electrónica para alterar resultados sin necesidad de grandes formaciones ni campañas masivas de fuego. La operación contra el convoy, aunque limitada en duración y escala, demostró que la innovación táctica y el aprovechamiento de vulnerabilidades tecnológicas pueden producir efectos desproporcionados frente a fuerzas numéricamente superiores o mejor equipadas sobre el papel. En conjunto, el ataque redefinió temporalmente el equilibrio en el frente y subrayó que, en los conflictos actuales, la ventaja no depende exclusivamente del volumen de armamento desplegado, sino de la capacidad para identificar ventanas de oportunidad, explotar puntos débiles y adaptar tácticas en tiempo real. Para los analistas, la destrucción del convoy se convirtió en un ejemplo del peso creciente que adquiere la toma de decisiones rápida y precisa frente a los modelos tradicionales basados únicamente en inventario